Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver Guerra Fría, pero vamos a ver más en específico el capitalismo y el socialismo, es decir, las características de cada uno, y lo vamos a hacer a través de analizar los conflictos regionales que surgieron a raíz de la Guerra Fría. Muy bien chicos, recuerden que la Guerra Fría va a ser un conflicto entre dos grandes potencias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. La primera es los Estados Unidos con un fuerte dominio económico y la segunda es la URSS con un fuerte dominio en armamento. Estos dominios van a provocar que ambos países se enfrenten de alguna manera en un conflicto no bélico en el que busquen posicionarse como la gran potencia o la primer gran potencia mundial. Y recuerden que ambos veían una amenaza en el otro, es decir, Rusia no tenía el poder económico, por lo tanto veía como amenaza a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no tenían un poder armamentístico fuerte y veían como amenaza a la URSS. Tampoco se les olvide cuáles son las características de estos conflictos. El primero es una carrera espacial, la carrera espacial. Acuérdense que termina con la llegada del hombre a la luna, que fue ganada por los Estados Unidos. También involucra este conflicto el uso de armas nucleares, la creación de las bombas atómicas por parte de la URSS. Vamos a tener movimientos regionales que van a marcar mucho la división del mundo en dos grandes bloques, es decir, que los países vayan a tomar un bando, ya sea por los Estados Unidos o por la URSS, y tenemos como parte de estos conflictos regionales la descolonización de Asia y África. Vamos a tener la división de las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. Vamos a tener otro conflicto regional en Cuba, conocido como la crisis de los misiles. Y el más importante es la construcción del muro de Berlín, pero eso ya la veremos más adelante. Muy bien chicos, vamos a empezar a ver las diferencias entre capitalismo y socialismo. Estas diferencias van a estar a lo largo del video y en los conflictos regionales que vamos a ver. Por eso es bien importante que presten atención para que puedan resolver su actividad del Word. Primero que nada, aquí tenemos a dos grandes exponentes. El primero es Adam Smith del capitalismo. Esto lo vimos cuando vimos las formas de trabajo en la Revolución Industrial, espero que se acuerden. Y aquí tenemos a Karl Marx, que es uno de los mayores exponentes del socialismo. Muy bien, empezamos. La primera gran diferencia entre estas dos ideologías se da en el aspecto económico. Para el caso del socialismo, esta ideología define un sistema de control del pueblo hacia el Estado. Y la primera gran intención es satisfacer las necesidades de toda la población, erradicando o bien disminuyendo los índices de desigualdad social y económica. Con ello también se busca disminuir la sobreexplotación laboral. ¿A qué nos referimos con esto? En el caso del socialismo, los medios de producción no son privados, pertenecen al Estado. Es decir, el Estado es quien controla las fábricas, pero quien tiene un control y un poder sobre la producción no es el Estado, viene siendo el pueblo, es decir, los trabajadores. El socialismo lo que hace es reconocer que la base de la producción económica viene siendo el trabajador o en este caso el pueblo y que quien tiene el control del sistema económico político es el pueblo. ¿Por qué? Repito, porque la industria no es privada, pertenece al Estado, pero quien la trabaja y la controla es el pueblo. Cuando no pertenece al sector privado, las riquezas que produce la industria se tienen que repartir de manera equitativa. Es por eso que los índices de desigualdad social y económica disminuyen, porque de manera, suponiendo por así decirlo, todos tienen que percibir aproximadamente lo mismo. Es decir, yo podría ganar una cierta cantidad que viene siendo igual a la que pueden ganar sus papás, por ejemplo. Entonces, estamos todos parejos, todos adquirimos de alguna u otra manera un mismo bien. De esta manera, regulamos las diferencias económicas que puede haber entre las clases sociales
y se anula la sobreexplotación laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que tiene privilegios y al que se le otorgan privilegios y derechos. Este sistema socialista ha traído como consecuencia que los gobiernos que lo implementan son gobiernos rígidos, duros, difíciles de abrirse al cambio o de tener una apertura, y la mayoría de estos gobiernos generalmente siempre terminan en dictaduras. Y por otro lado tenemos que el capitalismo es un sistema económico político en el que los individuos y las fábricas y el sistema de producción están en manos privadas. Es decir, quien tiene el poder económico de tener una industria puede hacerlo y lo que gana va a ser para él y él decide cómo repartirlo a sus empleadores, a sus trabajadores. Y puede ganar más una determinada persona que tiene un determinado puesto que otra que tiene un puesto inferior. Y ese salario ya no lo define el Estado ni los trabajadores, lo define el dueño de la empresa, el dueño de la industria, es decir, la mano privada. Todo el sistema económico y todo el sistema político se rige en este sistema de producción privado en el que la venta, compra y producción de bienes y servicios recae en unos cuantos. La principal finalidad del sistema capitalista, a diferencia del socialista, que es satisfacer las necesidades sociales, la razón del capitalismo va a ser generar riqueza. Y esa riqueza no se reparte de manera uniforme como en el socialismo, sino que más bien se queda en un pequeño grupo que es el que controla todo el sistema de producción, que vienen siendo las clases altas o las clases burguesas. Es decir, que la riqueza producida no se reparte de manera igualitaria entre todos, sino que se le da un menor porcentaje a los trabajadores y un mayor porcentaje se queda el dueño de la fábrica, el dueño de la industria, el dueño de la empresa. Y a diferencia del socialismo, el capitalismo está abierto a una competencia económica. Es decir, yo puedo tener una fábrica de zapatos, mi vecino puede tener una fábrica de zapatos y aquí la producción económica que tenga él o que tenga yo va a depender de los costos que yo ofrezca, la calidad que yo ofrezca, los servicios que yo ofrezca. En cambio, en el socialismo, esta producción económica se reduce. No hay libertad de comercio, no hay libertad económica. Perdón, chicos, tengo un pequeño problema con mi cámara otra vez. Vamos a tener entre estos conflictos, el más importante podría decirse que es la descolonización de Asia y África. ¿Por qué? Porque de este proceso de descolonización se van a derivar dos grandes conflictos regionales. Vamos a ver, entre 1945 y 1975 va a haber un proceso en el que las colonias que pertenecían a las potencias europeas y que se encontraban en Asia y África van a tratar de buscar su independencia. Este proceso va a estar apoyado principalmente por la ONU. Acuérdense que para este momento la ONU ya tenía definidas sus ideas de libertad y de que cada país podía regirse como mejor le pareciera, sin tener la intervención de otro país, en este caso sin tener la intervención de las potencias europeas. Entonces países como Libia, Túnez, Marruecos, Vietnam, la India, África, vamos a tener también Afganistán, también a Irak, a Kenia, las Coreas también van a encontrarse en un proceso de descolonización, es decir, van a buscar su independencia. Este proceso va a hacer que las potencias europeas muestren una especie de debilidad al no poder mantener a sus colonias bajo control, por lo que no les va a quedar de otra más que liberarlas, es decir, más que ya no figurar dentro de su forma de gobierno, dentro de su forma administrativa económica, es decir, van a ser libres de regirse como ellas quieran, sin tener la intervención de alguna potencia.
Esto va a ocasionar que se funden nuevas naciones o que surjan nuevos países. ¿Y cuál va a ser el problema de que surjan nuevos países? El gobierno. Van a tener problemas para saber cómo gobernar, cómo regirse. Y obviamente cuando eres un país nuevo, lo que buscas o lo primero que tienes que hacer es lograr el reconocimiento de otros países que te avalen a ti como un país independiente, como un país nuevo y que quieran entablar contigo relaciones políticas, comerciales, económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esta descolonización durante la Guerra Fría? Que estos nuevos países van a tener que tomar un bando, ya sea pertenecer al bloque occidental o pertenecer al bloque oriental, pertenecer al capitalismo con los Estados Unidos o implementar un sistema socialista regido y vigilado por la URSS. Uno de estos grandes conflictos, o más bien uno de estos grandes ejemplos de descolonización, va a ser el llevado a cabo en la India por Mahatma Gandhi. A diferencia de otros procesos de descolonización de otros países que fueron de alguna manera violentos, como por ejemplo el de Kenia, el de la India va a ser sumamente pacífico. Lo máximo que llegan a hacer son pequeñas rebeliones, van a suspender la producción de tejido e hilo y Mahatma Gandhi va a promover una descolonización, una independencia sumamente pacífica. Entonces es uno de los eventos y acontecimientos que más se reconocen en este proceso. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque en los sistemas capitalistas la forma de gobierno generalmente es la democracia, es decir, el pueblo bajo la soberanía, puede escoger a sus gobernantes. Sin embargo, para el caso del socialismo, la mayor fuente política viene siendo las dictaduras o los gobiernos prolongados, como por ejemplo ahorita el de Vladimir Putin, por ejemplo el del dictador de Corea del Norte que falleció hace un poco. Es decir, estos nuevos países van a tener que buscar un nuevo sistema de gobierno, obviamente de manera autónoma, pero bajo estas dos principales características, ya sea democrático, bajo el sistema capitalista, o implementando un gobierno prolongado o una dictadura bajo el sistema socialista. Muy bien, chicos, como les dije, vamos a tener dos grandes problemas producto de la descolonización que se da en Asia y África. Estos dos grandes problemas van a ser la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Recuerden que las colonias van a salirse del control de sus potencias. Por ejemplo, en el caso de Corea, las dos Coreas salen del régimen Japón y en el caso de Vietnam se libera de su potencia europea. El problema aquí es que tanto Corea como Vietnam, todo el territorio de estas dos naciones, bueno, 4 naciones, porque son 4, tienen una diversidad étnica impresionante, es decir, que pese a que se encuentran en un mismo espacio geográfico, las tradiciones, la lengua, las costumbres, las prácticas van a ser completamente diferentes. Es como el náhuatl aquí en México. Existen diferentes variantes de náhuatl y aunque se quieran unificar, siempre van a encontrar esas diferencias que los hacen distinguirse del otro y que pocas veces van a poder llegar a un consenso, porque mientras se pronuncia de una forma en un lado, en otra se pronuncia de otra forma o se habla de diferente manera. Lo mismo va a pasar con estos grandes territorios. Para 1945 se va a buscar, después de que se liberan de Japón, que las dos Coreas se unan y formen una sola región y un solo país, apelando precisamente a sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, pues ya tanto Corea del Norte, que era socialista, como Corea del Sur, que era capitalista, ya tenían sus diferencias notables. Primero que nada, empezando por la forma de gobierno que estaban implementando. ¿Qué es lo que va a pasar? Para 1948
se va a crear la República de Corea del Sur, ya como un país independiente. Y, por su parte, se va a crear la República Popular Democrática de Corea del Norte. El problema va a ser cuando Corea del Norte, en su intento por seguir y por buscar la reunificación de las dos Coreas, en 1950 va a crear o va a buscar invadir a Corea del Sur. Esta guerra se le conoce como la Guerra de Corea, dura hasta 1953. Aquí, ¿quién va a intervenir? Intervienen los Estados Unidos, apoyando sobre todo a Corea del Sur. Manda buques, manda armas, manda municiones y bombardea constantemente a Corea del Norte. Esto ocasiona que para 1953 Corea del Norte desista, se rinda y abandone Corea del Sur. Después de 1953, ambos países van a firmar un armisticio, pero este armisticio no acaba con el conflicto. De hecho, actualmente las dos Coreas siguen en una especie de conflicto sin llegar a las armas, pero todavía poseen ese conflicto. ¿Por qué? Porque Corea del Norte sigue buscando la unificación de las dos naciones. Años más tarde vamos a tener la unificación de Vietnam. Va a pasar lo mismo que con Corea. Vietnam del Norte, que era socialista, va a querer unificar a las dos Vietnam, a la Vietnam del Sur, que era capitalista. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Vietnam del Norte va a crear el Tratado de Liberación Nacional, que repito, lo que busca es unir a las dos Vietnam en un solo país, obviamente de índole socialista. El capitalismo quedaría completamente exterminado. ¿Quién apoyaba a Vietnam del Norte? Principalmente China, que era socialista, y nada más nada menos que la URSS. Estados Unidos no está de acuerdo con que Vietnam del Sur sea atacado y hostigado por Vietnam del Norte para buscar la unificación y empieza a mandar tropas a Vietnam del Norte. Todos los medios de comunicación siguen de cerca este conflicto, le dan mucho énfasis a este conflicto, tan es así que es el mismo pueblo estadounidense quien pide el cese de las tropas y solo de esa manera Estados Unidos va a retirar a su ejército de Vietnam del Norte. Sin embargo, todavía siguen los conflictos entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Constantemente están mandando tropas estadounidenses para vigilar y controlar que Vietnam del Norte no invada Vietnam del Sur. Muy bien, chicos, el siguiente gran conflicto regional va a ser la crisis de los misiles. Esta crisis de los misiles va a ocurrir en 1962 en Cuba. Como antecedente tenemos que en 1959 vamos a tener la Revolución Cubana, en la que se va a buscar, más bien en la que se quitó, por así decirlo, al presidente Fulgencio Batista. El presidente Fulgencio Batista servía mucho a los intereses de Estados Unidos. La revolución se da precisamente porque Cuba era colonia de los Estados Unidos y este presidente solo servía a los intereses de los Estados Unidos y no a los intereses de los cubanos. Es por eso que bajo dos líderes que tenemos ahí en la fotografía, que vienen siendo el Che Guevara y Fidel Castro, se va a iniciar un movimiento armado para erradicar precisamente el dominio estadounidense en territorio cubano. ¿Cuál va a ser la mayor? Bueno, ahí tenemos a el Che Guevara o Ernesto Guevara, tenemos a Fidel Castro. ¿Cuál va a ser la gran consecuencia de esta revolución cubana? Bueno, Fidel Castro le va a pedir a Nikita Khrushchev, que viene siendo el gobernador de la URSS en ese momento, que él los apoye y Nikita le va a dar armas nucleares a Fidel Castro. Van a empezar a construir como una especie de fuerte, como una especie de rampas de lanzamiento. Una cámara estadounidense capta estos misiles y capta la construcción de estas rampas donde se van a almacenar esos misiles que apuntaban o tenían como objetivo apuntar a los Estados Unidos en caso de una guerra nuclear, una guerra atómica. Y entonces el presidente de ese momento estadounidense, John F. Kennedy, avisa de bloquear por la fuerza
el comercio cubano, es decir, no le va a permitir a Cuba ni exportar ni importar productos, es decir, lo bloquea comercialmente. En este año México se muestra neutral, si se lo preguntaban, México no toma partido, México es el único país que sigue manteniendo relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos habían amenazado a los demás países con quitarles cierta posición económica o dejarles de vender o de producir determinados productos si no accedían al bloqueo. Y finalmente en América Latina también vamos a tener conflictos regionales producto de la Guerra Fría. Los Estados Unidos van a buscar derrocar todos los sistemas de gobierno en Guatemala, Honduras, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, todos los sistemas de gobierno que se opongan al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque estos sistemas de gobierno que estaban instaurados buscaban apoyar a las minorías poblacionales, buscaban otorgar reformas sociales, buscaban implementar mejoras en las condiciones de los trabajadores, es decir, eran un gobierno de índole social. Pero bueno, esto no convenía a los intereses de los Estados Unidos porque consideraba que estos intereses eran de índole socialista. Entonces los Estados Unidos, junto con su sistema de gobierno, van a implementar una serie de golpes de Estado, generalmente militares o apoyados por la CIA, para poner e instaurar presidentes que estén a cargo o que controlen más bien la economía del país, pero sirviendo a los intereses estadounidenses. Esto va a ocasionar que estos gobiernos se conviertan en dictaduras. Entonces, aproximadamente de 1950 a 1970 vamos a tener en América Latina una serie de dictaduras militares fuertes, producto de la intervención de los Estados Unidos. Y algo característico de estas dictaduras es que los enemigos o los opositores van a ser sentenciados a muerte, desaparecían misteriosamente, eran condenados en prisión, arrestados injustamente, es decir, todos los opositores que buscan una reforma como más liberal van a ser apresados, encarcelados y asesinados por no cumplir con los estándares de los Estados Unidos. Con ello terminamos el aspecto de la Guerra Fría. Para la siguiente sesión vamos a ver cómo se divide Alemania.